Antonio, aquí vemos algo muy interesante. En el capítulo 1 de Apocalipsis se menciona claramente la Trinidad divina, o sea, los tres de la deidad. Sin embargo, la secuencia es diferente de la que se revela en Mateo y los demás libros de la Biblia. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? El hermano Lee terminó esta sección diciéndonos que en Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 y 5, el Espíritu se menciona en segundo lugar en la secuencia del Dios triuno, y que esto significa que la era ha cambiado. ¿Qué quiere decir que la era ha cambiado? Antes de su crucifixión, el Señor Jesús indicó que habría un cambio de era, pues les dijo a sus discípulos, específicamente en Juan, los capítulos del 14 al 17, que el Espíritu vendría, que el Espíritu los guiaría a toda la realidad y que el Espíritu les enseñaría y hablaría y daría testimonio del Hijo. Esto indica claramente que todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo logró y obtuvo por nosotros se aplica en el Espíritu Santo y no por medio de Jesucristo en la carne. Esto muestra que el Espíritu no es algo separado de Cristo, sino que Cristo y el Espíritu son uno solo. El Padre está corporificado en el Hijo y todo lo que el Hijo es y tiene es dado a conocer como realidad en los creyentes mediante este maravilloso Espíritu. Al llegar al libro de Apocalipsis, vemos al Dios triuno revelado en la secuencia cómo Él lleva a cabo su economía. El Espíritu se menciona en segundo lugar y no en el tercer lugar. Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque esto recalca la importancia de la función intensificada 7 veces del Espíritu de Dios. El Dios triuno consumado en el Espíritu se unió a la humanidad. Ahora mora en nosotros y está forjándose en nosotros. El Espíritu es muy crucial para llevar a cabo la economía de Dios. Vemos en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis lo importante que es el Espíritu en nuestra experiencia. Al principio de cada una de las 7 epístolas a las iglesias, Cristo es el que habla y el que se revela. Pero al final es el Espíritu el que habla. Cada una de las 7 epístolas termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no solo indica que el Señor y el Espíritu son uno, sino que también recalca que en la oscuridad de la degradación de la iglesia necesitamos al Espíritu. Necesitamos al Espíritu para aplicar a Cristo en nuestra experiencia personal y también para magnificar a Cristo corporativamente en la iglesia. Ya al final de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 17, dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. En los capítulos anteriores, en el 2 y en el 3, el Espíritu habla a las iglesias, pero al final de Apocalipsis, el Espíritu y la novia hablan como uno solo. Esto indica que la iglesia progresa en la experiencia que tiene del Espíritu, hasta el punto de ser uno solo con Él. Esto es muy maravilloso. Porque en el plan de Dios, el Espíritu toma la delantera para prepararnos y traernos a la consumación de las bodas del Cordero y de la novia. Actualmente existe una teología que presenta la Trinidad divina de tal manera que separa al Espíritu, lo aparta de la persona de Cristo y le da menor importancia al Espíritu en la Trinidad. Pero nosotros afirmamos que el Espíritu Santo es Dios. Dios es triuno, y aunque existe una distinción entre los 3 de la deidad, no hay separación, pues hay un solo Dios. Así es. El Padre es Dios, el Espíritu es Dios, y el Hijo es Dios, pero hay un solo Dios. El concepto humano natural le da importancia a lo físico.
a Dios el Creador y también a Jesús, quien manifestó a Dios en la carne físicamente, pero relega a un lugar de menos importancia al Espíritu, quien es real pero invisible. Sin embargo, el Dios triuno funciona en su economía de tal manera que en esta era el Espíritu toma la delantera, no para hablar por sí mismo, sino para ministrar en nosotros todo lo que Cristo es y todo lo que Dios el Padre ha planeado, para que así se edifique la iglesia y llegue a su consumación en la Nueva Jerusalén. Los versículos 4 y 5 de Apocalipsis 1 no solo revelan que el Espíritu ocupa el segundo lugar en la secuencia de la Trinidad Divina, sino que también presentan un aspecto adicional del Espíritu. Por ello me gustaría que volvamos a leer lo que dice al final del versículo 4. Dice así: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus también se ven en el capítulo 5, versículo 6, donde dice: y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Regresemos a Witness Lee. En los 4 evangelios, el Espíritu de Dios solamente tenía el primer grado de intensidad luminosa, porque no se necesitaba mucha luz. Pero después de la degradación de la iglesia, la época se volvió extremadamente oscura. Entonces fue necesario que el Espíritu Santo de Dios se intensificara 7 veces. De esta manera, el Espíritu de Dios se hizo los 7 espíritus. Esto no quiere decir que son 7 espíritus separados, sino que es un solo espíritu que ha sido intensificado, un espíritu séptuple en su función. El Espíritu Santo es uno solo, en substancia y en existencia, pero para cumplir su función, Él es séptuple. El Espíritu Santo de hoy es completo y es séptuple con relación al mover de Dios en la tierra. Los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos del Cordero. Así que todos sabemos que nuestros ojos son necesarios para movernos. Hoy, en el mover de Dios, Cristo, el Cordero de Dios, tiene 7 ojos. Saben que los ojos no son solo para mirar, sino también para vigilar, observar. ¿Y qué más? Son para infundir. Cuando Cristo nos mira con sus 7 ojos, primeramente, los ojos nos espantan, pero finalmente, los 7 ojos nos infunden con lo que Cristo es. Cristo nos infunde su ser al mirarnos con sus 7 ojos. Ahora, ¿creen ustedes que los ojos de una persona están separados de esa persona? Sería ridículo decir esto. Los ojos son nuestra misma persona. Mis ojos son mi persona. Cuando yo lo miro a usted, quiere decir que mis ojos lo miran. ¡Aleluya! El Espíritu son los ojos de Cristo que nos miran. ¡Aleluya! Pienso que este último aspecto de que los 7 espíritus son los ojos de Cristo nos ayuda a entender este tema. Aquí en Apocalipsis 1:4, el Espíritu Santo es llamado los 7 espíritus porque se ha intensificado. ¿Qué significa esto? De que el Espíritu se ha intensificado. La época de Apocalipsis es la era final en la cual Dios lleva a cabo su obra en la humanidad. Y en Apocalipsis se mencionan los 7 espíritus, es decir, el Espíritu intensificado 7 veces. Esto no significa que existen 7 espíritus diferentes. No, el Espíritu de Dios es uno en substancia y en existencia, pero se ha intensificado 7 veces en su operación y función con el hombre.
Usemos esta ilustración. Es como una bombilla o foco eléctrico que tiene 3 filamentos, que puede ser encendida progresivamente en 3 grados de intensidad luminosa. Es una sola bombilla, pero da 3 grados de intensidad. En el libro de Apocalipsis se puede ver que Dios purifica a las iglesias y juzga al mundo. Al final vemos que todo tiene su consumación en el juicio de Dios y en la Nueva Jerusalén, que es la santa ciudad. Debido a que todo el mundo, incluso la iglesia, se han degradado, el Espíritu es intensificado 7 veces en esta era oscura y degradada. ¿Con qué propósito? Para llevar a cabo la obra de Dios en el hombre. Otro punto importante aquí es que los 7 espíritus son los 7 ojos del Cordero, según dice Apocalipsis 5 y 6. Y también lo vemos en el Antiguo Testamento, en Zacarías 3:9 y en Zacarías 4:10. Esto indica que el Espíritu y Cristo son uno solo. Necesito recalcar esto. Esto indica que el Espíritu y Cristo son uno solo. Cuando estos 7 espíritus miran, es Cristo el que nos mira. Los ojos de una persona expresan a la persona, ¿no es cierto? El Espíritu aquí es los ojos de Cristo que nos miran, nos observan y nos infunden con todo lo que Él es. Además, en el capítulo 4, versículo 5, vemos que los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas de fuego que arden delante del trono. Esto indica que Cristo, como el Espíritu, lleva a cabo la administración de Dios mediante el resplandor de las 7 lámparas de fuego. Cuando Cristo nos mira, el Espíritu quema nuestras impurezas a fin de impartir a Dios en nosotros. Y de esta manera es que el Dios triuno lleva a cabo su economía con miras a producir la Nueva Jerusalén, la cual es la esposa del Cordero. Muchas gracias, Antonio. Ya hemos visto en Apocalipsis a Dios el Padre y también al Espíritu, quien ha sido intensificado 7 veces. Ahora, en la siguiente sección, veremos a Dios el Hijo. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy. Ahora llegamos al Hijo. El versículo 1:5 menciona el primogénito de entre los muertos. Esto tiene mucho significado. Todos tenemos que saber que en todo el universo, Dios tiene 2 creaciones. La creación que llevó a cabo originalmente y la creación que hizo en su segunda obra. Todos conocemos la primera creación, pero muy pocos estamos familiarizados con su segunda creación, que es la resurrección. En primer lugar, Dios creó todas las cosas que existen. Más adelante, resucitó algunas de las cosas que ya existían y las introdujo en otra esfera, otro ámbito, que es la resurrección. Ajá. ¿Estamos nosotros en la primera creación o en la segunda? Bueno, aunque nuestro cuerpo continúa en la primera creación, una parte de nosotros está en la segunda creación, y esa es nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue regenerado. ¿Y qué quiere decir ser regenerado? Quiere decir ser hecho nuevo, ser recreado. Nuestro cuerpo físico pertenece a la primera creación de Dios, pero nuestro espíritu regenerado pertenece a su segunda creación. Colosenses 1:15 dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Y aquí, en Apocalipsis, dice que Él es el primogénito de entre los muertos.
Él fue el primero en ser resucitado de los muertos y nosotros le seguiremos.